Muy buenas, queridos amigos. Soy Jesús Pozuelo, gestor cultural de Hispabilia, historiador, y hoy os traigo un nuevo capítulo de una nueva serie que se titula La Judería Sevillana, en la que vamos a abordar a lo largo de esta serie básicamente las claves de lo que fue, en pretérito, el barrio de la Judería en Sevilla, para que comprendáis de forma, vamos a decir, no solamente profunda, sino que tengáis claro, básicamente, de forma clara, en el sentido de que cada vez que ya caminéis por Sevilla, caminéis por el barrio Santa Cruz, caminéis por el barrio San Bartolomé, comprendáis por qué a esa zona de la ciudad se le llama Judería, ¿vale? Y eso lo vamos a ver un poco, como digo, las claves, los puntos más interesantes de lo que fue, repito, en pasado, lo que fue la Judería de Sevilla a lo largo de 2 capítulos, ¿de acuerdo? Hoy os traigo el primero, en el que vamos a abordar, en primer lugar, como siempre tenemos un tiempo limitado y vamos a dar en las claves, ¿de acuerdo? Para que resulte divulgativo el capítulo y la serie y para que lo comprendáis de la forma, como he comentado antes, más clara posible. Vale, vamos a ver en el primer capítulo, en primer lugar, la conquista de Sevilla, porque es un hecho clave para entender la fundación de lo que fue la Judería de Sevilla en 1248. Vamos a ver también la fundación, por parte del hijo de Fernando III, de Alfonso X. Vamos a ver el perímetro urbano que abarcó lo que fue el antiguo barrio sefardí de Sevilla, ¿de acuerdo? Vamos a ver también quiénes fueron los sefardíes y quiénes son los sefardíes. Y vamos a ver también un poco esa estructura urbana a lo largo del primer capítulo de lo que fue la Judería, con las puertas que están documentadas y demás. Y ya en el segundo capítulo, en el siguiente, veremos un poco el desarrollo histórico de lo que fue ese barrio, ¿de acuerdo? Por resumir, básicamente, primer capítulo, un poco estructura urbana, perímetro urbano, lo que es el conjunto de la ciudad. Y por otra parte, la muralla de la Judería, etcétera, las puertas y demás, y también los espacios cultuales, es decir, lo que fueron las sinagogas, que eso lo vamos a ver en el primer capítulo. También vamos a ver la necrópolis, pero en el segundo vamos a ver más lo que es el devenir histórico tanto de la Judería como de lo que fue la comunidad sefardí de Sevilla y también el fin de la Judería, porque no olvidéis que la Judería de Sevilla tuvo una fundación y tuvo un final, ¿de acuerdo? Aunque hoy en día sigamos evocando con ese término, no solamente en Sevilla, sino en Córdoba, en Toledo y muchas otras ciudades españolas, ese nombre, ¿no? Eso de los barrios de la Judería. ¿De acuerdo? Así que vamos a entrar en Berea, vamos a iniciar ya el camino y lo primero que vamos a ver es por qué se fundó la Judería de Sevilla, ¿de acuerdo? Y en qué momento. Así que vamos a comenzar. Mira, lo primero que quiero que entendamos, ¿de acuerdo? Es el concepto propio de judería, que muchas veces lo usamos, pero no tenemos muy claro el significado de ese término que hace referencia a muchos barrios de ciudades españolas, que tienen judería, como he dicho, Segovia, Córdoba, Toledo, Sevilla, etc. Vamos a ver, las juderías eran los barrios donde se concentraban, donde vivían, donde residían la comunidad sefardí de las ciudades en España, ¿de acuerdo? Sobre todo durante la Edad Media, ¿vale? Porque si hablamos de los judíos, nosotros tenemos constancia que ya desde época romana, desde edad antigua, ha habido judíos en la península ibérica y había población judía incluso desde antes. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que a nivel de que podamos documentar, que podamos evidenciar, la documentación más importante y más sustancial que nos llega de la judería y de la comunidad judía en España, nos llega sin ningún tipo de duda, durante la Edad Media y sobre todo además en la etapa cristiano-medieval de la ciudad, es decir, después de las conquistas cristianas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo de la Judería de Sevilla. ¿Tenemos noticias si en Sevilla vivieron judíos durante, por ejemplo, época islámica? Pues sí tenemos noticias. Sí tenemos noticias y hay crónicas que nos hablan de comerciantes judíos que habitaron en Sevilla. Pero sí es verdad que en épocas de mayor, vamos a decir, fanatismo religioso, porque sabéis que la época andalusí, la época islámica de Sevilla, es un espectro histórico muy amplio, que son más de 5 siglos, en los que se alternaron dinastías, emirato, califato, reino de Taifa, después llegaron los almorávides, después los almohades, y por ejemplo en época almorávide se evidencia y tenemos constancia que los judíos o fueron perseguidos o abandonaron la ciudad, pero sí sabemos que hubo judíos en Sevilla en época islámica, pero no me interesa eso ni vamos a tratar eso aquí porque no tenemos fuentes de información, vamos a decir, importantes como para abordar, ni las ha habido nunca, vamos, no se ha abordado porque es que no lo sabemos, si hubo juderías en la ciudad islámica de Sevilla. Es decir, cuando Sevilla fue una ciudad musulmana, tuvo su Medina y su muralla, que es la misma muralla que llegó hasta el siglo XIX, pero no sabemos si ya esa judería estuvo en activo o no. Como no lo sabemos, no lo vamos a tratar. ¿Cuál es la judería que nosotros vamos a tratar en esta serie? La judería cristiano-medieval de Sevilla, que comienza con la conquista de Sevilla. ¿Cuántas juderías hubo en España? También os podéis pensar. Podéis
plantear, ¿no? ¿En qué ciudades españolas hubo judería? Hubo en España cientos de juderías, no solamente en ciudades, sino en pueblos. Un ejemplo cercano es en Utrera. Utrera tuvo judería en la calle, lo que se llama la calle del Niño Perdido. Era obviamente más pequeña, pero tenemos las juderías más importantes. Toledo, la principal, Segovia, en Aragón también, Barcelona, Zaragoza. Aquí en Andalucía, por ejemplo, tenemos la judería de Sevilla, que fue la segunda más importante del Reino de Castilla. Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas ciudades más, porque llegó a haber, se tiene constancia de más de 300 juderías en España. Que hayan sobrevivido, que estén documentadas, ¿de acuerdo? Hay más de una veintena, entre ellas la judería de Sevilla, que repito, fue la segunda más importante del Reino de Castilla. Pero ahora vamos a entender cómo se fundó la judería de Sevilla, que es la que nosotros vamos a tratar, que no quiere decir que antes no hubiese comunidad judía en Sevilla, porque sí la hubo. Pero la judería que está documentada es la judería cristiano medieval que fundó el hijo primogénito del rey Fernando III el Santo. Y esa es la que vamos a tratar ahora. Y bien, ¿a quién le debemos la fundación de la judería de Sevilla? Pues es a la figura que se encuentra detrás de mí en esta imagen. Esta escultura, además, que a mí me encanta, no solamente esta escultura, sino las otras que le acompañan, en la escalera de la Biblioteca Nacional de Madrid, ¿de acuerdo? Y esta es la escultura de Alfonso X el Sabio, que fue, como muchos sabéis, el hijo primogénito que heredó el trono de Fernando III el Santo, del rey San Fernando, que también sabéis que conquista Sevilla en 1248. En otra ocasión haremos una serie sobre la conquista de Sevilla, ¿de acuerdo? Pero aquí simplemente quiero que entendamos que la conquista se produce en la capitulación de la ciudad de Almohade en 1248, el 23 de noviembre, se firma la capitulación de la ciudad y las tropas cristianas entran en la ciudad de Sevilla un mes más tarde, el 22 de diciembre, según las crónicas, de 1248. A partir de ahí, la ciudad, una ciudad que queda completamente vacía de musulmanes, se empieza un proceso bastante complejo, arduo y complicado tanto para Fernando III como para Alfonso X más tarde, que sería lo que se llamó el repartimiento de Sevilla. ¿Qué quiere decir eso del repartimiento? Eso ocurría en las ciudades que se conquistaban. Que una ciudad que queda vacía hay que repoblarla, repartirla entre las personas notables, entre campesinos, las tierras, para que trabajasen, comerciantes, los heredamientos, todo lo que era la estructura para repoblar el tejido social y económico de una ciudad que queda vacía, una ciudad enorme, como era Sevilla, que era una ciudad enorme, con una muralla de más de 7 kilómetros de longitud, desde la Macarena hasta la calle Pajes del Corro, que todo ese conjunto era la ciudad islámica, desde la calle Pajes del Corro, la antigua Cava, hasta el arrabal de la Macarena. Imaginaos, pues todo eso había que repoblarlo para que la ciudad tuviese un tejido económico y la ciudad sobreviviese. Es decir, si tú no tienes población suficiente para mantener toda esa estructura urbana, la ciudad la economía se diluye y la gente, como ocurrió en Sevilla en varias ocasiones, marchan de la ciudad. Porque si no hay campesinos que rieguen, que labren la tierra, etcétera, la ciudad no puede salir adelante, ¿no? Y eso ocurrió en Sevilla. Eso es lo que se llama el repartimiento, que eso es un tema también más complejo y más profundo, pero quiero que entendáis que en ese proceso del repartimiento, Alfonso X, cuando muere Fernando III de Castilla, que muere en 1248, se produce la conquista, y en 1252, el 30 de mayo, es cuando muere San Fernando, ¿de acuerdo? Fernando III. Le sucede Alfonso X el Sabio, y Alfonso X el Sabio es el que funda en ese momento, tras la muerte de su padre, un barrio en Sevilla para que fuese habitado por judíos. La mayor parte de esos judíos, se intuye, vendrían de la ciudad de Toledo, de donde él era oriundo además, y él se había criado. Alfonso X pasó a la historia con el apodo del Sabio, porque entre otras cosas fue un rey que cultivó, vamos a decir, prácticamente todos los campos del saber de la época. Él fue astrónomo, fue historiador, nos legó unas obras importantísimas, la Crónica General de España, Las 7 Partidas, que es una obra legislativa también. Fue una figura, fue músico, fue poeta. Tenemos las Cantigas de Santa María, que es otra obra magnífica de la poesía medieval castellana. Y en definitiva, Alfonso X se había criado en Toledo, con ese ambiente intelectual de la comunidad judía de Toledo. La judería de Toledo es la judería más importante de Castilla y más grande, que además se puede visitar. Después hablaremos de ella, o en el segundo capítulo hablaremos de ella. Pero lo que me vengo a referir es que Alfonso X funda a través de unos privilegios rodados. Se llaman rodados porque se sellaban con un sello rodado, como una rueda. Un barrio en Sevilla que lindaba literalmente con el Alcázar. Por eso tenemos una calle
que linda con la muralla del Alcázar, que se llama la calle Judería, a donde se accede por el recodo del pasaje del Patio de Banderas, que muchos conocéis. Y ahí comenzaba la judería de Sevilla, ¿vale? Se funda la judería en un antiguo barrio almohade, que hoy en día es el barrio de Santa Cruz y el barrio de San Bartolomé, que fue habitado a partir de ese momento por familias judías, repito, se intuye, la mayor parte provenientes de Toledo, con una serie de beneficios que se le darían para que habitasen y repoblasen la ciudad de Sevilla, y ese barrio concretamente por familias hebraicas, sefardíes. ¿Qué ocurre? Una cosa también, cuando hablo de sefardí, hablo de judíos españoles, judíos que habitaron en la península ibérica. Sefardí viene de sefarat, que es como los judíos llamaban y siguen llamando a España y a la península en general. Ahora, ¿qué quiero que entendamos? Si se funda la judería por esos privilegios en 1252, vamos a ver ahora el perímetro urbano que ocupó, ¿de acuerdo? Os he dicho que lindaba con el Alcázar, pues vamos a ver el perímetro completo que ocupó, que abarcó lo que fue la judería de Sevilla. Mirad, aquí detrás de mí podéis ver el perímetro un tanto hipotético, pero más o menos certero, porque más o menos tenemos documentado lo que era el perímetro y el trazado de la muralla de la judería, que abarcó el antiguo barrio judío de Sevilla. Mirad, antes de que veamos lo que fue el perímetro de la judería, el perímetro urbano y la muralla por donde discurría, las puertas y todo eso, quiero que entendáis, si queréis viajar en el tiempo, digamos, ¿no? Y ver una judería como sería, o sea, ver in situ una judería amurallada tal y como era en la ciudad de Sevilla, es decir, tal y como se ubicaba la muralla con las puertas de acceso y demás, podéis viajar a Fez. Bueno, ahora no es un momento para cuando pase todo esto, ¿de acuerdo? Cogéis un vuelo y os vais o a Fez o a Marrakech. Yo he tenido la suerte de visitar ambas ciudades y visitáis las juderías de ambas ciudades. Vais a ver que es lo mismo. Es lo mismo, exactamente igual. Está la Medina, igual que Sevilla tuvo una Medina, de hecho Sevilla fue una ciudad almohade, los almohades venían de allí, de Marruecos. Y después las juderías se encuentran intramuros, pero a la vez rodeadas de una muralla, ¿vale? Es un barrio que está dentro del recinto murario de la ciudad, de la Medina, pero a la vez separada. Por eso, posiblemente, esto no lo sabemos, pero posiblemente esta muralla de la judería interna, posiblemente venía heredada de época islámica, cosa que no sabemos, repito, porque también hay quien piensa, y es que no lo podemos evidenciar ni una cosa ni otra, que esa muralla se levantase en época de Alfonso X el Sabio, cuando se fundó la judería de Sevilla. ¿Hubo antes ahí una judería? Posiblemente en época islámica. ¿O esa judería se construyó ex profeso en época de Alfonso X? Pues también posiblemente, pero como no lo sabemos, yo lo que quiero que entendáis es que la judería cristiana medieval de época de Alfonso X estaba aquí. Si ya hubo una antes o no, no lo sabemos. ¿Y ahora qué quiero que entendamos? Si Alfonso X, como hemos visto antes, funda la judería en 1252 con esos privilegios rodados, lo que permite a los judíos vivir en Sevilla, que viviesen las familias, tener casa y además practicar su religión de forma legal, ¿vale? Lo que hace, en lugar de permitir construir sinagogas, los templos hebraicos, ¿vale? Lo que hace es algo muy útil y económico en ese momento, porque lo que permite es que 3 mezquitas almohades que se ubicaban en el perímetro urbano, podéis ver detrás de mí o en pantalla, ¿vale? En el perímetro urbano, que son estos tres templos, que abarcó la judería, esas 3 mezquitas que estaban dentro de ese recinto se convirtiesen en sinagogas, es decir, adaptándolas al culto, ¿de acuerdo? De esas 3 mezquitas que se convirtieron en sinagogas, solo queda en pie una, que es la iglesia de Santa María la Blanca, Santa María de las Nieves, que es el único templo en Sevilla, el único que conserva restos de las 3 religiones. Restos de la antigua mezquita que fue, restos de la sinagoga que también fue, y restos del templo cristiano que desde el siglo XIV es. Así que, ¿cuáles son los otros 2 templos que fueron sinagogas y que a la vez fueron antiguas mezquitas? ¿De acuerdo? El uno, que es la antigua parroquia de Santa Cruz, que de esa hablaremos en el segundo capítulo, y el número 3, ¿de acuerdo? Que es el actual templo de San Bartolomé, que también hablaremos, muy interesante, templo neoclásico, que también hablaremos en el segundo capítulo, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo quiero que nos ubiquemos en el perímetro, aparte de esas 3 antiguas sinagogas que están dentro del recinto urbano de la judería, el perímetro de la muralla, cosa que me parece muy interesante. Mirad, si os fijáis, desde el Alcázar, ¿de acuerdo? Del Patio de Banderas, ahí está la calle Judería, ¿vale? Ahí veis cómo la judería lindaba con el Alcázar. ¿Por qué? Porque los judíos eran la élite económica e intelectual de las ciudades y los reyes cristianos, en la Edad Media, los tenían cerca. Muchos eran médicos, cirujanos, prestamistas, contables, almojarifes.
y eso provocaba que las juderías no estaban en arrabales apartados de la ciudad, sino que se encontraban, lo podéis ver, limítrofes con los palacios reales. Eso ocurría en muchas ciudades en Castilla, que las juderías no eran barrios suburbios que estaban arrabales extramuros, sino que están en una de las zonas más notables de la ciudad, junto a la catedral, junto al alcázar. Estamos hablando de un espacio de élite, ¿no? Y veis cómo la muralla, esto es muy interesante, ¿vale? La muralla que se construiría en época de Alfonso X, o que ya existía de antes, que separaba la zona cristiana de la zona judía, discurría aproximadamente por la calle Mateos Gago. ¿De acuerdo? Más o menos Mateos Gago, que además es la línea de lo que sería la muralla de la antigua Hispalis, en época republicana. Aunque esto también, de hecho, hace ya algunos años, a finales de los años 80, comienzos de los 90, se hicieron unas obras de repavimentación en la calle Mateos Gago, que igual que ahora se están haciendo, curiosamente, Pero en ese momento se bajó un poquito más que ahora y se descubrió un lienzo de muralla que discurre justamente por debajo de la calle Mateos Gago, que podéis ver en pantalla. ¿De acuerdo? Esa foto suscitó, ese descubrimiento, bastante, vamos a decir, debate, porque claro, esa muralla podría ser parte de la muralla de la Hispalis republicana o podría ser literalmente la propia muralla de la judería de Sevilla. Pues eso lo dejo en el aire, porque tampoco está claro. Pero sea como fuere, si fue la muralla de la judería, la muralla sí sabemos que discurría aproximadamente por ahí y que pegaba un giro, un quiebro, a la altura de la calle Fabiola. ¿Por qué lo sabemos? Esto lo sabemos con certeza porque es que en Fabiola queda el único lienzo, el único tramo de muralla de la judería in situ que tenemos en toda Sevilla, está en la calle Fabiola. Trozo de muralla que vemos infinidad de veces en nuestras rutas con Hispavilla, ¿vale? Y que muchos de los que estáis viendo este capítulo sé que lo habéis visto in situ conmigo infinidad de veces. Después la muralla seguiría hacia la altura hacia la embocadura de la calle San José, ¿de acuerdo? Y ahí tendría que haber una puerta, justamente frente a la iglesia de San Nicolás de Bari. Después pegaría haría la curva de la calle Tomás de Ibarra, llegaría a la Plaza de las Mercedarias y desde ahí ya por la calle Tintes y por la calle Armenta se uniría a esta altura a la muralla islámica de la ciudad. Es decir, esto que veis, que sigue el boli, ¿vale? Esto es la muralla islámica, la muralla almorávide, barra almohade, que dura hasta el siglo XIX, la muralla, el cerco de la ciudad. Mientras que esto es la muralla de la judería, que separaba la zona judía en gris más oscuro respecto a la zona cristiana de la ciudad en gris más claro. ¿De acuerdo? Es un barrio intramuros que a su vez tiene una muralla que la delimita, que la acerca respecto al resto de la ciudad. Eso lo habéis entendido. Pues ahora fijaos, si hemos visto, quiero que lo veamos desde aquí. Esto es la iglesia de San Nicolás de Bari, ¿de acuerdo? Esa es la Candelaria. Esto es la vía principal de la judería, que es la calle San José y Santa María la Blanca. Justamente, esto es Mateos Gago, ¿vale? Esta es la calle Pasaje Vila. Aquí está el bar de las columnas. Justamente en el número 7 está el bar de las columnas de Mateos Gago, que todos conocéis, la bodega Santa Cruz. Y aquí se situaría, aquí está el bar de las columnas. Esta es la calle Mesón del Moro, ¿de acuerdo? En la calle Mesón del Moro tendríamos una puerta que, según las crónicas, era una puerta de hierro que se abría por la mañana y se cerraba por la tarde, al igual que las otras puertas de la judería. Sin embargo, en este otro número 7, que me he confundido porque es el mismo número, justamente aquí es donde se encuentra el bar de las columnas, y esta es la calle Pasaje Vila, ¿de acuerdo? Esta es la calle Pasaje Vila. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es Jiménez de Enciso, justamente esto que es la calle Rodrigo Caro, la Plaza de la Alianza, ¿vale? Aquí, en el número 7, justamente donde está el bar de las columnas, se situaría la puerta más importante, según nos narra las crónicas, de la judería, que era la famosa puerta del Altambor o del Atambor, que según las crónicas se llamaba así porque por la mañana y por la tarde, cuando caía el sol, que se cerraba con un cuerpo de guardia de tambor que tocaba para avisar a los judíos que estaban en zona cristiana, que comerciaban en las alcaicerías cristianas de Sevilla, como la alcaicería de la Loza, o la alcaicería de la Seda, que también eran zonas comerciales de la ciudad, donde muchos judíos participaban en ese tejido comercial, que tenían que pasar de un lado a otro de la ciudad, igual que algunos cristianos entrarían en la judería, por eso no estaba prohibido. Lo que no se podía era pasar por la noche de una parte de la ciudad a otra, ¿de acuerdo? Y es muy curioso porque justamente aquí, en el punto donde se encuentra, repito, ahí hay un hotel que se llama el Hotel 1800, y ahí está el bar Las Columnas y un bar al lado que también se llama el Bar Tenderete, que muchos conoceréis, ¿vale? Al que les envío un saludo desde aquí, a mis amigos del Bar Tenderete. Pues lo que quiero que entendáis es que ahí, justamente en esa plaza, en planos posteriores de Sevilla, como este, por ejemplo, que veis en pantalla, fijaos, ya en el siglo XVIII y XIX, todavía a esa plaza se le llamaba la Plaza del Tambor.
porque conservaba el nombre de la antigua puerta de la judería, de esa puerta del Altambor, un nombre muy bonito que nos viene, como os he dicho, por ese cuerpo de guardia que con tambores anunciaría la apertura y el cierre de la puerta. Y ya después la muralla pegaría un quiebro aquí en la zona de la Plaza de la Alianza y ya esto es la muralla del Alcázar, es decir, aquí no hacía falta muralla porque tenemos la muralla del Alcázar con la que lindaba literalmente la judería, que es nada más y nada menos que la calle Judería, ¿de acuerdo? Que es donde está el recodo que os he comentado antes del patio de banderas que conecta con judería. ¿Habéis entendido el perímetro de la judería? Perfectamente, habéis entendido los 3 templos, ¿vale? Pues ahora vamos a ver otro punto, porque si estas eran las puertas internas, ¿de acuerdo?, que separaban la zona cristiana de la judía, esta puerta, la número 5, sería la puerta que conectaba la judería con con el campo, con los extramuros, ¿de acuerdo? Y esa puerta después se llamaría la puerta de la carne, siglos más tarde, a partir del XVI, porque allí en el siglo XVI, justamente aquí, se construyó un matadero, pero ese es otro tema, ¿vale? ¿Qué ocurre? Esa puerta nos llegan las crónicas que se llama la puerta de Minjoar, en época medieval, en época de la judería. Y, curiosamente, esta calle sería como el decúmano máximo de la judería, es decir, Santa María la Blanca, San José, sería la vía principal de la judería y además que atravesaba la judería de una punta a otra, desde, digamos, más o menos del norte al sur, pero también es la calle que separa los 2 barrios actuales de la ciudad que conformaron el perímetro urbano que otrora tuvo la antigua judería, que son Santa Cruz, que es esto, que llega hasta Santa María la Blanca, y este barrio, que es San Bartolomé, 2 barrios muy diferentes, con trama urbana muy parecida, pero que tienen un carácter diferente por otros motivos que posiblemente tratemos en el segundo capítulo, ¿vale? Santa Cruz es un barrio mucho más turístico que San Bartolomé. San Bartolomé es un barrio más residencial, más recogido, menos terciarizado que Santa Cruz, muchísimo, o sea, con un contraste muy, muy notable, pero eso tiene una serie de motivos históricos también que tienen que ver con la exposición ibérica del 29, porque Santa Cruz fue el barrio que se reformó para el turismo en la Expo del 29, que eso ha perdurado hasta el día de hoy, mientras que San Bartolomé, aunque hay algunas pensiones y demás, y algunos hoteles, pero es un barrio, como digo, mucho más residencial, con un carácter diferente. Ahora, ¿qué quiero que entendáis? Otro punto, frente a Santa María la Blanca, lo que fue la sinagoga principal de la judería, se encontraba un mercadillo, el mercadillo de la Suica, que, según las crónicas, era estamos en el punto de tránsito más importante de la judería, la entrada desde extramuros y el paso principal, ¿de acuerdo? Y sería el mercado principal de la judería. Sabéis que los judíos siempre han gustado y será, vamos a decir, una de las habilidades más notables de las comunidades judías han sido el comercio y han sido las transacciones económicas, ¿de acuerdo? Pues ahí precisamente habría un mercado igual que lo habría en la antigua puerta del Altambor, zona de tránsito donde repito, si queréis ver cómo sería una judería en cuanto a ambiente, atmósfera, os vais a Marrakech. Allí prácticamente no quedan judíos, pero la estructura urbana de esas juderías están muy bien conservadas, tanto en Marrakech y la muralla y demás, como en Fez. Ahora, vamos a ver otro punto. Vamos a ver también, si tenemos la estructura urbana ya más o menos definida, ¿de acuerdo? Vamos a ver dónde estaría la necrópolis de la judería de Sevilla, porque además se encontró y sabemos perfectamente dónde se ubicó. Bien, y si conocemos lo que fue la estructura urbana y muraria, ¿no?, de lo que fue la judería, ahora quiero que entendamos lo que fue la necrópolis hebraica de Sevilla, es decir, el cementerio de la judería, ¿de acuerdo? Esto lo vais a ver en la mayoría de las ciudades en España. Cuando veáis una necrópolis hebraica, normalmente siempre están orientadas, tanto la judería como las necrópolis, hacia el este, mirando hacia Jerusalén, hacia Tierra Santa, hacia Israel, ¿de acuerdo? Igual que ocurre en Sevilla, la zona oriental de la ciudad, donde está la judería y donde se encuentra la necrópolis, extramuros hacia el este. Mira, esta foto que está detrás de mí es una de las pocas fotos que se realizaron de la necrópolis cuando se produjo el hallazgo de ese cementerio en los años 90, concretamente el año 94, en la calle Canicueto, ¿de acuerdo? Básicamente, el cementerio, quiero que entendáis que se situaba, ¿vale? Si esto es la puerta de Minjoar, lo que después se le llamó la puerta de la carne, ¿vale? En toda la zona oriental, ¿vale? Desde la plaza de los refinadores, incluyendo todo lo que es la calle Canicueto y el parking que allí se ubica, que ahora hablaremos de él, pero proyectada hacia el este, llegando hasta la zona de la Guaira y abarcando todo lo que es el edificio de Diputación, antiguo cuartel de la Intendencia, de la Puerta de la Carne, todo eso, el parque de bomberos, todo eso, está, vamos a decir, estaba ocupado por las tumbas judías.
¿Cuál es el hallazgo más importante de la necrópolis? Cuando se realizó precisamente el parking de la calle Canicueto, que se produce, las excavaciones se realizan en el año 94 y se produce el hallazgo de tumbas como las que podéis ver en pantalla, que son fotos de las excavaciones que se realizaron, repito, en los años 90, justamente allí. El parking se hizo, sí se hizo, lo que ocurre es que se fueron retirando las tumbas que allí se hallaron, las fueron llevando a los fondos del Museo Arqueológico, se hizo un estudio estratigráfico que lo que mostró básicamente el estudio es que las tumbas databan desde el comienzo de la judería, desde el siglo XIII, hasta el fin de la judería, hasta el siglo XV. Incluso algunos esclavos que se hallaron enterrados justamente en la linde de la muralla. Y ahí se encontraron cientos de tumbas, y hay muchas más. Lo que ocurre es que todas no están excavadas. Allí se podría haber hecho un centro de interpretación en lugar del parking y haber puesto aquello en valor, indudablemente. Un detalle que sé que muchos sabéis, pero que otros podéis no conocer, es que en el parking de la calle Canicueto, que es un parking público, se encuentra una tumba que está recolocada, que no es que esté in situ, que es, básicamente lo que está en la tumba, que es la bóveda, el lucillo, en medio, con una bóveda de medio punto de cañón, de acuerdo, donde estaba la inhumación, el cuerpo, que el cuerpo está exhumado, es decir, allí lo que se encuentra es básicamente el esqueleto de la tumba. O sea, el esqueleto por fuera, me refiero, ¿no? El esqueleto precisamente del cuerpo no está. Vale, y está allí, tú aparcas el coche y lo mismo te encuentras allí la tumba del judío, te lo encuentras allí de frente, las cosas que ocurren en esta ciudad, que yo nunca entenderé, pero así ocurrió. ¿Qué más? Básicamente la necrópolis, como digo, fue arrasada, se hizo el estudio, eso sí, se hizo el informe arqueológico, y bueno, las tumbas fueron movidas de sitio y en los fondos del Museo Arqueológico están desde los años 90. Ahora, ¿qué más quiero que entendamos? Mirad, hemos visto básicamente en este primer capítulo un poco la estructura urbana, donde se situaban los templos principales, de acuerdo, no da tiempo a mucho más, pero sí quiero que entendáis una cosa. Mirad, la judería de Sevilla, al igual que todas las aljamas en la península ibérica, en Castilla, en el reino de Castilla y en el reino de Aragón, se llamaban aljamas precisamente porque eran como barrios que tenían una personalidad, una configuración tanto jurídica como fiscal propia. Es decir, que entre ellos la mayor parte de los asuntos legales los regía la propia judería. ¿Me entendéis? Los notables de la judería. Que, obviamente, dependían y obedecían al rey de Castilla, porque eran súbditos del rey de Castilla. Pero, en cuanto a asuntos económicos, fiscales entre ellos, se las arreglaban solos y se les daba ese estatus de aljama, por lo que era como una microciudad dentro de la ciudad. ¿Y cuál era, vamos a decir, el palacio de gobierno, el palacio de justicia? Como la sede, vamos a decir, si fuese actualmente como una sede de distrito, ¿no? De un barrio, que es como el mini ayuntamiento de ese barrio. Pues se ubicaba justamente al lado, en la zona principal del centro neurálgico de la judería, que es Santa María Blanca. Al lado hay un palacio que es a día de hoy sede de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, pues ese palacio en los años 90 se restauró, que ya estaba en ruina total, eso lo restauró creo que Guillermo Vázquez Consuegra, y luego se reconstruyó en parte, pero bueno, conserva restos de un antiguo palacio mudéjar, un palacio medieval, que según parece, fue el espacio de poder, el espacio de gobierno, digamos, y de justicia de la antigua judería de Sevilla. Ese palacio, el Palacio de Altamira, que se llama, aunque el nombre de Altamira le viene más tarde, cuando ya no vivían judíos aquí, se puede visitar pidiendo cita, ¿de acuerdo? A la Consejería de Cultura, tanto el Palacio de los Levíes, que está detrás, el Palacio de los Levíes, el Palacio de Mañar, el Palacio de los Levíes está detrás también, pero hablaremos mañana, pero ese ya no existe. Como el Palacio de Altamira, ¿de acuerdo? Se puede visitar haciendo en la página de la Consejería, por lo menos antes, yo la visité hace unos cuantos de años, ¿de acuerdo? Y podéis hacer la visita. Os puedo mostrar también algunas fotos mías de la visita al Palacio de Altamira, que, como digo, sería como la sede de gobierno, la sede, os he dicho, pues esta analogía, ¿no? La sede de distrito de la antigua judería de Sevilla. Pues bien, en este primer capítulo básicamente hemos abordado de forma simple, hemos hecho un repaso por lo que fue la judería a nivel urbano, y ya en el segundo capítulo veremos muchas de las anécdotas, de las intrigas, de muchos de los episodios, algunos turbulentos y trágicos que ocurrieron en lo que fue la judería de Sevilla. También veremos el fin de la judería, pero eso lo veremos en el segundo capítulo de esta serie, la judería sevillana. Así que espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido cosas interesantes. Por supuesto, los que no estéis suscritos, que os suscribáis al canal de YouTube. Y si os ha gustado, por supuesto, que lo enviéis a vuestros amigos y familiares, porque esto es contenido cultural divulgativo, ¿de acuerdo? Para que lo disfrute el mayor número de personas que estén interesadas, por supuesto, posible. Así que ha sido un placer contaros este primer capítulo y nos veremos en el segundo, dentro de muy pocos días. Un beso para todos.